Hola muchachos y muchachas, ¿cómo están? Gusto en saludarles. Les presento la clase número 18, que es con la que comienza el segundo semestre del año. Ya mira lo rápido que ha pasado el tiempo, a pesar de que estamos todos confinados. Bueno, la clase se llama Aprendiendo técnicas y comprensión del lenguaje. El objetivo de la misma es conocer y dominar técnicas de comprensión de nuestro lenguaje. Le hago desde ya la invitación para que pues, puedan poner atención, ¿verdad?, a esta explicación breve, diría yo, pero que les puede ser de suma utilidad para responder la guía que está adjunta. Bueno, vamos a aprender un tipo de técnicas que nos permitan enfrentar diferentes textos de aprendizaje. Y es más, no solamente en la asignatura de lenguaje, sino que en matemáticas, esto les puede servir para historia y geografía, les puede servir para ciencias naturales, inglés, etcétera. ¿Ya? Y lo vamos a aprender esto a partir de algunos ejercicios de aplicación de inmediato. Ya, lee el siguiente texto. Comillas, experiencia de un rescatista en la mina de San José. ¿Ya? Esto lo dice el señor Patricio Roblero, cabo primero de la Armada. Por ser el primero, no tenía que bajar con los ojos cerrados. Siempre fui pensando y mirando para ver si había algún tipo de anomalía en el tiro. El primero que bajaba tenía que hacerlo sí o sí. El tiro estaba en perfectas condiciones. Conversé un rato con Luis Ursúa, el jefe y el último en salir. Era un tipo pausado, que transmitía seguridad. Se notaba que era un líder innato, y mantuvo a la gente ordenada, mientras yo transpiraba parado. Había 40 grados y mucha humedad. Bueno, este es un relato breve del señor Patricio Roblero, cabo primero de la Armada, ¿verdad? En el cual está señalando cómo terminó el rescate de los 33 mineros en la mina San Lorenzo en la región de Atacama, Chile. Ya recuerden que incluso eso dio origen hasta una película, ¿verdad? Protagonizada por Antonio Banderas. O sea, fue un hecho de connotación mundial. Bueno, y frente a este pequeño texto, les planteo primero 5 preguntas. ¿Ya? Tratemos de contestar estas preguntas a partir del texto y después vamos a una técnica que les vamos a enseñar. Leo las preguntas. Dice, ¿quién es el autor de este testimonio? ¿Qué pensaba al iniciar su rescate? ¿En quién se apoyó para realizar su misión? ¿Cómo describe a esa persona? La de la pregunta anterior, ¿verdad? ¿En qué condiciones realizaba su labor el autor de este testimonio? Bueno, ahí nosotros tenemos una pregunta que uno al leer y sin trabajar mayormente el texto, las puede contestar. Si uno tiene, por ejemplo, una buena memoria auditiva, ¿verdad? O visualmente da inmediatamente con la respuesta ahí en el texto, las puede contestar prácticamente de forma directa, sin realizar técnica alguna. Pero nosotros les proponemos la técnica del subrayado, ¿ya? Que tiene varias maneras de aplicarse. Esta es una bastante interesante. Ya, después vamos a volver a leer el texto, pero en otra perspectiva. Ya. ¿Qué es el subrayado? Dice, para responder correctamente a las preguntas de la diapositiva anterior, existe una técnica ya clásica, pero muy eficaz, el subrayado. Esta consiste en destacar las ideas más importantes de un texto. Antes de leer, es fundamental tener claro el propósito de la lectura. Así será fácil o relativamente fácil identificar las ideas importantes. O sea, se recomienda que antes de subrayar nada, ninguna palabra incluso, usted lea todo el texto que va a trabajar. En este caso, el relato del este cabo de la Armada que cuenta cómo terminó el rescate de los mineros. Hoy, aprovechando las ventajas del programa Microsoft Word, dicho subrayado se puede realizar de manera digital o usando colores. En esta segunda opción te recomendamos la siguiente técnica, es decir, aprovechando ¿cierto?, que muchos de ustedes, ya sea en su teléfono o en su computador, manejan este programa, ¿verdad? Usted haga lo siguiente, y esto es muy interesante, mira, asocia cada pregunta a un color distinto.
volvamos, ¿verdad?, a las preguntas que están en la diapositiva anterior. ¿Ya? ¿Quién es el autor de este testimonio? ¿Ya? ¿En qué pensaba al iniciar su rescate? Entonces, cada una de esas preguntas usted asocia a un color específico. Después, destaca con esos colores la parte del texto que da respuesta a cada pregunta. Por ejemplo, ya, usted asoció a la primera pregunta el color rojo. Ya, vuelva al texto y aquella parte que da respuesta a la primera pregunta que está en rojo, usted remarque con rojo también. Y así, para cada una de las preguntas que se plantean. En la próxima diapositiva repetiremos el ejercicio anterior, pero modificado a partir de la técnica expuesta. Entonces, miren muchachos, ¿cómo va a cambiar esto? Ya, ahí tenemos las 5 preguntas, cada una con color distinto. En rojo, en calipso, diría yo, celeste, un amarillo y un granate. ¿Ya? Entonces, hay que hacer el trabajo, sí, de buscar las respuestas en el texto. Entonces, ¿quién es el autor de este testimonio? Ya, yo subrayo entonces arriba al tiro Patricio Roblero, cabo primero de la Armada, ambos en rojo, ¿eh? Después, ¿en qué pensaba al iniciar su rescate? En verde, siempre fui pensando y mirando para ver si había algún tipo de anomalía en el tiro. ¿Eh? Con el mismo color de la pregunta, usted destaque más que subraye. ¿En quién se apoyó para realizar tal misión? En celeste, y en celeste ahí pusimos Luis Ursúa, el jefe. ¿Cómo describe a esta persona? Un color, ¿verdad? Celeste, café claro o amarillo. Era un tipo muy pausado, que transmitía seguridad, se notaba que era un líder innato y mantuvo a la gente ordenada. ¿Eh? Entonces, esa, que es la descripción más larga, usted la destaca con la misma cromática o el mismo color de la pregunta. Y la última, ¿en qué condiciones realizaba su labor el autor del testimonio? Entonces, usted marque en granate, mientras yo transpiraba parado, había 40 grados de humedad. Entonces, ve, usted asoció ahí, ayudado por nosotros, por supuesto, ahora, cada pregunta a un color y cada respuesta al mismo color. Entonces le puede ser mucho más fácil, si usted hace ese trabajo previo, dar con la respuesta y construir un aprendizaje significativo. Les dejamos planteada esa técnica. Resumiéndola, en el fondo es, previamente, leer primero todo el texto, entender a, en la globalidad de qué se trata el texto expuesto, en primer lugar. Segundo lugar, asignar un color distinto para cada pregunta. Tercero, ubicar dentro del texto las posibles respuestas y remarcarla con el mismo color de la pregunta. Usted hace esa asociación y no es que para la menor duda que va a tener una internalización mucho más duradera del contenido del texto que usted está trabajando. Ya, después, es muy importante para desarrollar correctamente la técnica del subrayado no incurrir en los siguientes errores, que suelen ser comunes. Mucha gente cuando subraya materia incurre en errores. Yo parto de la base que es bueno que lo haga, porque incluso también se puede decir aprendiendo, ¿cómo? Echando a perder se aprende. Ya, pero ojo porque hay errores que si uno no los corrige a tiempo, puede generar un mal aprendizaje. Primero, solo subrayar el o los primeros párrafos de un texto y no considerar los últimos. En la totalidad de un texto fragmento puede aparecer información relevante. Yo me he fijado en textos que llegan a mis manos subrayados por jóvenes que prácticamente subrayan la primera parte de todos los fragmentos o párrafos. Y la verdad es que eso puede generar error, porque si usted no se toma la molestia de identificar en todo el párrafo información relevante, puede que esta finalmente esté incompleta. Número 2. Subrayar o destacar la totalidad o casi totalidad de un fragmento o texto. Por lo general, cuando esto ocurre, se suele incluir información no relevante. También, pues muchachos, si uno no va a subrayar un párrafo o todo un texto, todo, entero, íntegro. Porque desde ese punto de vista entonces no tiene sentido subrayar, si usted va a subrayar todo. ¿Ya? Sepa diferenciar lo que es importante de lo que es relevante. Y eso solamente se logra con práctica. Con práctica. Acostumbrarse a hacer eso, porque tú te das cuenta qué es lo que es lo importante del texto y qué es lo que no es lo importante. Ya. Después, lo anterior tiene como excepción cuando se vinculan preguntas con colores para destacar. En este caso,
Puede que un texto quede subrayado o destacado en su mayor parte. Como lo hicimos en el texto anterior. Ya ahí prácticamente todo, al final, ¿no es cierto? Todo el párrafo ese quedó subrayado. Claro, pero ¿por qué? Porque ahí se asoció las preguntas a un color y este color también a la respuesta. Por eso quedó subrayado completo. ¿Ya? 4. Para comenzar a subrayar un texto sin haberlo leído, ¿ya? Completamente de manera previa. La lectura comprensiva es clave para identificar la información relevante de un texto que nos entrega y a su subrayarla o destacarla completamente. Lo que también planteamos al iniciar este ejercicio. Es sumamente importante que usted lea el texto completo. Incluso yo diría que por lo menos unas 2 veces. ¿Ya? Porque así usted va teniendo en su mente la idea global de qué se está queriendo expresar en el texto leído. ¿Ya? Esa diapositiva es muy importante para que usted la considere. ¿verdad? Bueno, también, ¿verdad? Un instrumento para atender, ¿no es cierto?, la importancia de los textos es el resumen. ¿Ya? Dice, el resumen se utiliza para sintetizar un texto. Se debe mantener las ideas principales, no alterando su estructura básica. Debe ser claro y breve. Para resumir un texto se debe seguir los siguientes pasos. ¿Ya? Claro y breve. Usted no puede resumir un texto y dejarlo de la misma manera, de la misma cantidad de información. Entonces, eso no es un resumen. ¿Ya? El resumen tiene que ser más acotado. Leer el texto. Después, identificar las ideas principales. Para esto se subraya las partes que las contengan. Puede ser párrafo a párrafo. ¿Ya? Ahí se puede utilizar la misma técnica que de los colores que hablábamos en el caso anterior. Volver a leer el texto y subrayar las ideas secundarias, colocando de alguna manera que esta idea es secundaria. ¿Ya? Por ejemplo, un ejemplo de idea secundaria es cuando se repite por ejemplo, una descripción. Usted se da cuenta que esa descripción ya fue hecha, ¿ya? Y después el autor la repite, ¿ya? Esa repetición es idea secundaria. ¿Ve? No agregar comentarios personales al resumen, porque ahí lo más probable es que usted va a deformar el mismo. Al momento de escribir el resumen se debe relacionar las ideas. No debe ser una enumeración de estas. El resumen debe ser hilado, ¿ya? Un resumen mal hecho, por ejemplo, es que si uno ve con número o con punteo, usted coloque 5 ideas del texto. Eso no es un resumen, es simplemente un punteo de ideas. El resumen tiene que ser como una con redacción, como un nuevo relato más pequeño. Y finalmente, la extensión puede ser aproximadamente 1/3 al texto original. O sea, digo yo, si el texto original contaba de 6 páginas, el resumen del mismo a lo más tiene que ser de 2. Porque si no, no sería resumen, sería una réplica del texto. ¿Ya? Bueno, ahí, ¿verdad? Dice, como un ejemplo de resumen, aprovechamos un texto sobre la constitución política del Estado, ¿verdad? Leo el texto, destaco las ideas fundamentales con rojo, ¿ya? Ideas, ¿no es cierto?, principales también con azul, ¿ya? Y también hago un resumen de acuerdo a las ideas fundamentales. Reitero, porque ahí abajo puede venir un error. Las ideas principales en rojo, las ideas secundarias en azul, ¿ya? Y se redacta el texto. Entonces, si usted se fija, ¿ya? Miren, vean la parte que está en rojo. Veamos la parte de abajo, cómo quedó el resumen. ¿Ve? En Chile, la Constitución Política de 1980 establece que los derechos fundamentales son aquellos esenciales que emanan de la naturaleza humana. La plena igualdad de los sexos está hoy reconocida en la Carta Fundamental. La ley de reforma constitucional, tanto, consigna que las personas nacen iguales, libres, en dignidad y derechos. O sea, usted se fija, esos 2 pequeños párrafos están resumiendo el texto más grande que estaba arriba, tomando fundamentalmente lo que estaba en rojo, es decir, las ideas fundamentales y principales. ¿Ya? Bueno, les dejamos estos links, ¿cierto? Y les animamos a hacer esta guía, que en el fondo es la misma técnica de la anterior, ¿ya? Usted tiene primero que decir que cosita subrayado, ¿verdad? Que errores no se deben cometer y les llamamos a aplicar la técnica del subrayado o de los colores en un párrafo que está
ahí. Anímense, que no es difícil. Gusto en salud.